Les voy a decir un poco, esta clase se llama Teología Sistemática 3 y consta de dos partes: amarteología y soteriología. ¿Sí? Amarteología y soteriología. Amartía es la que le da el nombre a esta materia, amartía, que es pecado, ¿sí? Logía, ¿sí?, significa doctrina o conocimiento. También discurso. Así que cuando estamos hablando de amarteología, estamos hablando de amartía. Amartía significa pecado. Y logía significa doctrina, conocimiento o discurso. Así que amarteología es el discurso acerca del pecado, o el conocimiento acerca del pecado, la doctrina acerca del pecado. Amén. Así que de esto justamente vamos a estar hablando en primer lugar, amarteología, y luego vamos a hablar de soteriología, que es la doctrina de la salvación. Y lo mismo tenemos, ¿sí? Logía, salvación, esoterio, ¿sí? Y nuevamente logía es doctrina, conocimiento o discurso acerca de la salvación. ¿Ok? Entonces, un término griego, y cuando me digan que lo puedo borrar, lo borro. Discurso, doctrina o conocimiento acerca de esto. Estoy esperando, estoy dando alguna introducción. Me gustaría orar cuando estemos más alumnos, todavía no han llegado todos. A las 7 de la tarde paro, oramos, ¿sí? Tomo lista y después de ahí continuamos. Amén. Así que le estoy dando tiempo para que ustedes puedan anotar todo este tipo de cosas. ¿Cuál es el significado de amarse? Amartía. Amartía. Acá está, es pecado, ¿sí? Amartía. Eso significa amartía, pecado. Tenemos varias teologías, ¿sí? Está teología, que es la doctrina acerca de Dios, o sea, teo significa Dios. Voy a tomarme un segundito en eso, total, estamos esperando que los hermanos lleguen, y esto que les voy a decir es conocimiento general, ¿sí? Tenemos teología, los voy a separar. Si teo significa Dios. Por lo tanto, esta es la doctrina, conocimiento acerca de Dios. Amén. Luego es bibliología. Y esto es Biblia. Biblia significa libro o libro pequeño o un libro, ¿sí? Esta primera parte, que en realidad en griego es biblos o biblo, con las dos con B grande, ¿ok? Entonces teología, bibliología, ¿sí? Y luego antropología, que es antropo o antropos, es hombre, ¿sí? Nuevamente, esa división, antropos. Por supuesto que esto no se escribe así, ¿no es cierto? Esto, ¿sí? Si usted lo va a escribir en griego, se escribe de otra manera, ¿sí? Por ejemplo, biblos, ¿sí? Se escribe así,
¿sí? ¿Ok? Y antropos se escribe o antropos, ¿sí? ¿Ok? Esos antropos. Entonces, sí, por eso dice, yo soy el alfa y el omega, el principio y el fin, porque alfa y omega, ¿sí? Son dos letras del alfabeto griego que es como la A y la Z. Esto solamente se lo pongo también como conocimiento general. ¿Ok? Entonces, teología, bibliología, antropología, ¿sí? Luego vamos a ver soteriología. ¿Sí? Soteriología. Esto es la doctrina de la salvación. ¿Sí? ¿Ok? Soteriología. Ya lo entendí. Amartiología. Como dije anteriormente, amartía es pecado. Es la doctrina acerca del pecado. ¿Sí? Después tenemos escatología. Escato es la doctrina de los últimos tiempos. ¿Sí? Doctrina de los últimos tiempos. ¿Sí? Teología, bibliología, antropología, soteriología, martiología, escatología. Neumatología. Neuma significa viento. Y se lo usa para espíritu. Por eso cuando hablamos de los neumáticos del carro, significa lo que está lleno de aire. ¿Cuál es el prejuicio de pecado? ¿Cómo? Neumatología, doctrina de los últimos tiempos. La escatología, ¿sí? Cuando hablamos acerca de Apocalipsis, es una doctrina neumatológica, escatológica, o sea, la doctrina de los últimos tiempos. Teología, que es Dios, teo, Dios. Bibliología, biblos, que es Biblia. Antropología, antropos es hombre o antropos. Soteriología, soterio es salvación. Amarteología, ¿sí? De acá viene mártir, de la palabra martiré, ¿sí? Martiré es mártir. Amarteología, también. Escatología, doctrina de los últimos tiempos. Neumatología, ¿sí? Viento o espíritu, y es la doctrina del Espíritu Santo. Y después tenemos, por supuesto, sanidad divina, ¿sí? La eclesiología, viene de la palabra eclesia, eclesiología, viene de esta palabra, eclesia, disculpen si ya me voy para abajo, ¿sí? Y es iglesia, ¿sí? Viene esta palabra, eclesia, y es la doctrina acerca de la iglesia. Teología, bibliología, antropología, soteriología, amarteología, escatología, neumatología, eclesiología. ¿Sí? Y déjenme mirar si me olvido de alguna más. Seguramente sí. Bibliología, teología, antropología, díganme si me falta alguna, amarteología, soteriología, neumatología, sanidad divina, pero eso, lo que estoy explicando más que todo es las terminaciones de logía. ¿Sí? Eclesiología.
Me faltó uno. Ya, está bien. Angeliología. Ok, ¿lo copió esto? ¿Todavía no? Ok, vamos a ponerlo aquí arriba. Angeleología. Ángelos. ¿Sí? Viene de ángel. ¿Sí? Y esto se divide en ángeles buenos y ángeles caídos. Y dentro de los ángeles caídos tenemos dos sectores que son satanología, ¿sí? Y demoniología. ¿Sí? Entonces, ángel, bueno, empecemos de acá como antes. Teología, la doctrina acerca de Dios. Bibliología, la doctrina acerca de la Biblia. Antropología, la doctrina acerca del hombre. Soteriología, la doctrina acerca de la salvación. Amarteología, la doctrina acerca del pecado. Escatología, la doctrina acerca de los últimos tiempos. Neumatología, viento, o sea, Espíritu Santo, la doctrina del Espíritu. Eclesiología, es iglesia. Y, por último, angeliología, que es el estudio de los ángeles. Y dentro de los ángeles tenemos ángeles buenos y ángeles caídos. Los ángeles caídos también a su vez se dividen en dos estudios. Satanología, que es el estudio de Satán o adversario, ¿sí? O el que se opone, diablo. ¿Sí? Hay un solo Satanás y hay un solo diablo. Por eso cuando la gente dice, los diablos me persiguen, o el diablo anda atrás de mí, es como que tiene un diablo personal, ¿no? O sea, hay uno solo y es como que lo tiene a su... ¿sí? Persiguiéndolo solamente. Así que sí tenemos muchos demonios y por eso es demoniología, y tenemos un solo Satanás o un solo diablo, y es todo el estudio de satanología. ¿Ok? Si usted mira sanidad divina, que ya no es ninguna logía, sino sanidad divina, con esto completa el estudio de todo lo que es la teología. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Hola. Con estos 10 completamos el estudio de todo lo que significa la teología o el estudio de la teología, ¿sí? El estudio de Dios, no solamente de Dios, sino de todo lo que significa el estudio de la palabra de Dios. ¿Ok? ¿Amén? ¿Alguna pregunta con esto? ¿No? Ok, bueno, entonces vamos a tomar lista. Son las 7. De acá en más, todo el que llegue a media falta. ¿Sí? Vamos a tomar lista ahora. Y luego vamos a orar. Y después me voy a presentar y voy a presentar la materia. ¿Amén? Armenteros Orlando. Arroyo Abel. Beteto Eduardo. Martín Dosal. Dosal Zaira. Francisco Ferreira. Erika Ferreira. Brenda Ferreira. Ana Silvia García. Joan Hernández. Alicia López Magali. Giovanna Mercado. Julia Muñoz. José Muñoz. Edi Pérez. Misraín Velázquez. ¿Quién me falta poner en la lista? Migdalia. ¿Y tu apellido, Migdalia, es? Dalia. W-H-I-T-A-K-E-R. Perfecto, gracias, Migdalia. ¿Quién más me falta? Tirsa. No. ¿Quién falta que no está aquí? ¿Su nombre es?
Miguel. Bienvenido, Miguel. El día de ayer no lo vimos por aquí, ¿no es cierto? Primer día. ¿Qué tal, Miguel? ¿Cómo está? Le presentamos a Miguel Méndez. Demos un aplauso por Miguel. Y por Migdalia, que tampoco llegó ayer. ¿Ok? Estuvieron en la oración del pastor Jeremías, ¿no? ¿Por la política? No. Algunos sí, otros no. Ok. Buenísimo. Bueno. Vamos a ver qué... Lo bueno que hoy cuando salgamos de acá ya vamos a tener posiblemente un ganador. Así que ahí nos vamos a ver quién fue el que ganó. Y no me hagan hacer política, ¿ok? Padre Santo, bendito seas. A ti sea la honra, la gloria y la alabanza, Señor. Tú eres tan precioso. Nos has invitado a este lugar a conocer lo más precioso, lo más hermoso que podemos conocer, que es acerca de ti. Hay tanto conocimiento vano, Señor. Hay tantas cosas que a veces inundan nuestra cabeza, Señor, y nos trae ciertos conocimientos de cosas. Y a veces tantas cosas no nos sirven, no tienen valor. Pero lo que vamos a experimentar en estas semanas acá, este conocimiento, Señor, tiene un valor supremo. Porque viene directamente de tu palabra, de lo que tú te has revelado a nosotros, de esa palabra que nos muestra quién eres. Ayúdanos a entenderla, ayúdanos a recibirla, ayúdanos, Señor, a mantenerla en nuestra mente y en nuestros corazones. No solamente, Señor, para que sean el maná, ese alimento que venga sobre nuestras vidas, sino también, bendito seas, para que podamos dar de alimento a otros que lo necesitan. Que no solamente seamos oidores, sino que hagamos tu palabra y también podamos ser discipuladores como tú nos has mandado a ser, Señor. Ayúdanos a todos nosotros que hemos tenido el privilegio de venir a este lugar a conocer más de ti, que podamos usar este privilegio para también traer la verdad a otros que lo necesitan. Te pedimos por los que todavía no han llegado a clase, que tú apresures los pasos y que podamos juntamente estar todos juntos, Señor, acá en este lugar gozándonos con las enseñanzas que tú has traído. Señor, te pido que yo que voy a estar enseñando a mis hermanos, que esta palabra, este conocimiento, venga directamente de ti, que tú, Señor, me puedas dirigir a través de tu Espíritu Santo y que toda palabra que salga de mis labios venga directamente de tu corazón. Abre nuestro entendimiento, Señor, y que esta clase sirva también para sacar toda duda que podamos llegar a tener, toda pregunta, Señor, que podamos realizarla, que tengamos, Señor, esa posibilidad de hacerla, de decirla, sin el temor de ser juzgado o burlado. Señor, ayúdanos a ser un buen grupo de estudiantes que nos comprometemos a estudiar y a respetarnos los unos a los otros. Señor, que al finalizar estas clases, dentro de 2 meses, después de estas 8 semanas, podamos, Señor, decir que valió la pena, que existe mayor conocimiento en nosotros acerca de tu palabra, Señor, y que hemos vencido en cierta manera a ese espíritu, Señor, que viene tantas veces contra nosotros, de espíritu de engaño, de mentira, Señor, de ignorancia de tu palabra. Ayúdanos a vencer en esa dirección también, Señor, y que todo este tiempo que estemos aquí, Señor, sea de gran bendición para cada uno de nosotros. En el nombre de Cristo Jesús te lo pedimos, bendito seas, y en todo te damos honra, gloria y alabanza. Amén y amén. Gloria a Dios. Aleluya. Bueno, la materia que vamos a estar mirando se llama Teología Bíblica y Sistemática. Y bueno, es esta, estoy tratando de, ahí está. Teología Bíblica y Sistemática número 3. ¿Sí? De esto se trata la materia. Como ustedes vieron, vamos a tener más de una materia de teología. Vamos a tratar de cubrir todas las áreas teológicas. En esta vez vamos a estar tomando solamente estas dos, ¿sí? A soteriología y a martiología. ¿Ok? Mi nombre, para todos los que no me conocen, me llamo Javier Kosaki. He estado enseñando esta materia por muchísimos años. Siempre me he dedicado a la parte teológica, aunque me van a ver dar otras materias, pero en realidad, más que todo, he estado enseñando
la teología. Algunos dicen que la teología es aburrida y yo no, la verdad que no entiendo estas cosas que puedan decir que la teología es aburrida, pues entonces Dios es aburrido, porque cuando estudiamos teología estudiamos acerca de Dios. Así que para mí es muy divertida y siempre se encuentran muchísimas cosas como para aumentar el conocimiento. Así que es una muy buena oportunidad también para poder estar aumentando nuestro conocimiento con preguntas que podamos llegar a hacer. Amén. Así que, bueno, he estado enseñando en varias instituciones, solamente es una presentación acerca de mi persona. Enseñé en instituciones Foursquare, en instituciones metodistas, en Victory Outreach, en asambleas, en diferentes instituciones. Hoy en día estoy enseñando en NBC, que es en Nazareth Bible College, y estoy enseñando también en Denver, que es un seminario que hay aquí en Denver justamente, a través del programa de CETECA, que es un programa de licenciatura, y también de los programas que ellos tienen a un nivel inferior a la licenciatura. Así que bueno, esto es en cierta manera lo que me hace estar acá. Soy el presidente del instituto y fundamos este instituto desde el 2001 con 4 pastores, o sea, su servidor, la pastora Silvina, Eduardo Bollea, Julio Alvarado. Juntos hicimos este proyecto, quedaron en California 2 de ellos y 2 estamos acá. Así que esperamos que sea de bendición para cada uno de ustedes. Amén. Ok, entonces vamos a ir hacia la doctrina del pecado. Como decíamos, amartiología, esta es la definición. Amartiología es el conocimiento o la doctrina del pecado. Conocimiento o doctrina del pecado. Lo que les voy a estar hablando está en el libro que ustedes tienen, así que ustedes pueden ir siguiendo el libro. Estamos en la página número 163 y allí comenzamos. No tienes el libro. Todos aquellos que no tienen el libro y no han pasado todavía por la oficina, tienen que pasar por la oficina porque ya tienen los libros para dárselos. Así que si Martín, sos tan amable, puedes acompañar a estos 2 estudiantes arriba, donde está la pastora Silvina, que le den el libro, por favor, y los inscriban en la materia. ¿Ok? Allí es donde también tienen que pagar el libro, la clase, etc. Así que hablen con la pastora que está arriba, ella es la directora académica o ejecutiva de esta institución. Ok, entonces, amartiología es el conocimiento o la doctrina del pecado. ¿Sí? ¿Anotaron ya? Ok. Vamos a ver en Romanos 2.15, Romanos 3.23 y Gálatas 3.22 acerca de qué es lo que dice la palabra del Señor acerca del pecado. ¿Cómo define pecado? ¿Sí? Romanos 2.15. Si usted tiene cualquier pregunta en cualquier momento, puede levantar la mano y hacer la pregunta que está teniendo. Hay personas que aprenden a través de la memorización de la palabra y otros a través de las preguntas. Entonces, dice la palabra del Señor, justo juicio de Dios, de eso habla la palabra, 2.15, y dice lo siguiente: mostrando la obra de la ley, escrita en sus corazones, dando testimonio a su conciencia y acusándoles o defendiéndoles sus razonamientos. ¿Ok? Esto es cuando el pecado viene e inunda nuestras vidas. Entonces hay una ley que nos muestra o nos habla acerca del pecado del hombre, nos da testimonio a la conciencia. Ahora, la pregunta que quiero hacerles es lo siguiente: si la ley no hubiese existido, ¿hubiese existido el pecado? Claro que sí, todavía, ¿no? Si la ley no hubiese existido, ¿hubiese existido el pecado? No, porque la ley ¿Vio qué divertida que es la teología? ¿Vio qué divertido que es, no?
Si la ley no hubiese existido el pecado igual. Porque el pecado nos da conocimiento, o sea, la ley nos da conocimiento acerca del pecado, pero no viene a hacer nacer el pecado. El pecado nació mucho antes de que la ley existiera. La ley viene a revelarnos cuál es nuestra condición, pero eso no significa, eso es como tener la ignorancia acerca de que soy un hombre, supongamos. Entonces viene un doctor y me dice, usted es un hombre por esto y por esto. O sea, por más que la revelación vino después, nunca dejé de ser hombre y nací como hombre. ¿Sí me entiende lo que estamos hablando? Entonces, la ley nos da el conocimiento acerca de que estamos en pecado, pero no nos hace pecadores, ¿sí? Sino que el pecado existía muchísimo antes, en realidad. ¿Dónde inicia el pecado? ¿Dónde comienza el pecado? ¿Sí? Y eso lo vamos a ver a través de esta materia. ¿Amén? Entonces, es el conocimiento o la doctrina acerca del pecado. El problema del pecado, ¿sí? Vamos a ver eso. La fuente del pecado, ¿sí? Problema del pecado. Una de las preguntas más complejas acerca humanamente hablando, de la mente humana, es con la relación acerca de la presencia o la existencia del pecado. O sea, ¿cuándo se origina el pecado? ¿Son los hombres pecadores desde que nacen? ¿Cuándo podemos decir que la justicia de Dios se aplica sobre las personas? ¿Cuando nacen? ¿Cuando tienen conocimiento acerca del pecado? ¿Cuando practican el pecado? Preguntas que hay que responder a través de esta materia. Preguntas que tienen que ver de si Dios creó o no creó el pecado. Si el pecado es obra de Dios, ya que la palabra de Dios dice que creó todas las cosas, ¿habrá creado el pecado? ¿Habrá permitido Dios el pecado? ¿Qué es lo que pasa con el pecado? ¿Sí? O sea, ¿dónde se origina el pecado en definitiva? ¿Por qué los ángeles caídos son juzgados de una manera y por qué los hombres son juzgados de otra manera? ¿Por qué al hombre se le da la posibilidad de la redención y por qué a los ángeles caídos no? ¿Por qué no hubo posibilidad de redimir a los ángeles caídos? ¿Por qué Dios no envió a su Hijo por los ángeles caídos? Pregunta. ¿Sí? Son cosas que ¿por qué algunos están en prisiones de maldad a causa del pecado, mientras que otros andan, ¿sí?, dando vueltas en la tierra, igual que Satanás, que en definitiva es un ángel, ¿sí? Un tipo de ángel. Es un querubín, si vamos al caso. Ya lo vamos a ver en angeliología, ¿sí? Pero es un tipo de ángel. Sabemos que entre las categorías de ángeles también, ¿sí?, hay ángeles, arcángeles, querubines, serafines, etc. Entonces, él era un querubín, protector, ¿sí? Pero él cayó. Ahora, ¿por qué la condenación, siendo un ser tan excelso y creado por Dios, recibe una cierta condenación y por qué el hombre recibe otro tipo de condenación? ¿Por qué el hombre tiene posibilidades y el ángel no tiene? ¿O estos ángeles no tienen posibilidades? Esto es un problema, ¿sí? Una de las cosas importantes de destacar en el problema del pecado es que el hombre, ¿sí?, desde que nace, desde los primeros años de su vida, ¿sí?, ya nace en pecado. O sea, y esto cualquier mamá o cualquier papá lo puede saber, ¿sí? Es muy difícil que usted le enseñe a una persona, a un niño, a pecar. Ya parece que nace con esta condición. Si usted no le enseña a mentir, pero el niño miente, hay que enseñarle ¿a qué? A no mentir, a decir la verdad. Los niños son egoístas por naturaleza. Usted le da un juguete a un niño y no lo quiere compartir, generalmente. ¿Ok? O sea que usted no le enseña el egoísmo, lo aprenden, vienen ya, parece como con un chip metido adentro, ¿sí? ¿Ok? Esconder las cosas o esconder lo que hace. ¿Fuiste vos? ¿Cómo vas a decir que no fuiste vos si eras el único que estaba en la cocina y la leche se cayó toda? ¿Sí? Probaron a chicos la conducta de niños y los ponían frente a un pastel en un cuarto y los filmaban con un vidrio, con un espejo, ¿no? Y le decían al niño, no vas a comer del pastel. Y se iban. Y el nene estaba.
O sea, parece como que los niños vienen con esto. O sea, cuando hablo de niños hablamos de todos nosotros que hemos pasado por eso. Pero evidentemente hay un problema en el pecado porque nacemos en pecado. Ahora, ¿cuál es la fuente del pecado? ¿Sí? La fuente del pecado. Si entendemos que claramente Dios no creó el pecado, tiene que haber una fuente. ¿Sí? El pecado estuvo mucho antes de que la palabra de Dios fuera dada a los hombres. Bendiciones. O sea, el pecado estuvo mucho antes de que la Biblia fuera escrita, que la palabra de Dios llegara a nuestras vidas. ¿Ok? Si la palabra de Dios, la ley, la Torá, como hablaba ayer la pastora con el Pentateuco, no hubiese llegado a nuestras manos, como dije anteriormente, el pecado de todas maneras hubiese existido, porque ya existía. Sí, antes de que estuviera la palabra de Dios, antes de que estuviera la ley, ya el pecado existía. La palabra de Dios, más que todo, es un plan para llegar a un puerto, un lugar, un destino, ¿sí? Que es el destino por el cual todos nosotros fuimos creados, que es para alabanza y gloria del Señor, pero ya no a través de seres perfectos que nunca pecaron, sino de seres redimidos por la sangre de Cristo Jesús. ¿Sí? ¿Entendemos esto? Ok. Entonces los hombres no pueden culpar a Dios acerca de la existencia del pecado. Esto es así nomás. Si Dios fue el creador de todas las cosas, y hay algunos teólogos que sostienen que Dios también creó la maldad o el pecado, pero la palabra de Dios no nos dice esto. Nos dice la palabra del Señor que Dios no tienta ni hace caer a nadie. O sea, que el Señor es santidad. O sea, a través del Señor, o el Señor está rodeado por una aureola, que es la santidad. ¿Sí? Y todo lo que pasa a través de Dios, o que sale de Dios, pasa a través de su santidad. Y un Dios santo no está en pecado, no tiene pecado, está apartado de todo mal. ¿Ok? Por lo tanto, todo lo que expresa Dios, ¿sí? Aún la ira es ira. Si sale ira, es ira santa. Si sale amor, es amor santo. Y etcétera, etcétera, etcétera. Todas las expresiones de Dios pasan a través de su santidad. Amén. Así que no podríamos decir que Dios es el creador de la maldad. ¿Sí? Dice la palabra del Señor en Job 34:10, lejos esté de ti la impiedad y del omnipotente la iniquidad. En Job 3:10, ¿sí? A la palabra de Dios en Isaías dice que había alrededor de él, ¿qué cosa? Isaías vio al Señor alto y sublime, cuyas faldas llenaban el templo. Y por arriba de él había, ¿sí? Serafines, ¿sí? Que decían santo, santo, santo es el Señor. O sea, la santidad de Dios. Importantísimo esto. ¿Por qué? ¿Por qué es importante saber que Dios no crea la maldad? O sea, yo le puedo hablar teológicamente, pero ¿por qué es importante? ¿Por qué será? ¿O usted acaso alguna vez no se ha cruzado con alguien que le ha dicho, bueno, yo no puedo creer en Dios porque mi hija murió? No, es que no puedo creer en Dios porque hay tantas guerras y tantos asesinatos. Y no, es que no puedo creer en Dios con este cáncer que tengo. Es imposible que yo pueda creer que Dios es bueno y que me ama. Entonces, ¿qué están haciendo? Están aplicándole a Dios cosas que no fueron generadas por Dios. Dios no crea la enfermedad, Dios no creó las guerras, Dios no crea este tipo de cosas, Dios no crea el asesinato, porque la maldad no fue creada por Dios, el pecado no fue creado por Dios. Entonces, cuando viene alguien y le dice a usted que no puede creer en Dios por las calamidades que hay en el mundo, ¿sí? Es realmente un total desconocimiento acerca de quién es Dios. ¿Sí entendemos esto? Por eso es importante también la teología, porque nos permite abrir nuestra mente y nuestro corazón a preguntas que la gente se hace diariamente. O sea, yo le puedo terminar este estudio o esta parte diciéndole,
Dios no crea el pecado y punto. Y se acabó. Y bueno, ¿y ahora cómo aplico esto al diario vivir? Bueno, en el diario vivir la gente siempre le va a estar preguntando acerca de esto. Hace una semana atrás, estaba comentando en la iglesia, fuimos a un cumpleaños. Y estaba cumpliendo años una persona que es cristiana. Y esta persona que es cristiana, Joan fue testigo de esto, porque fuimos al cumpleaños de su suegro. Y esta persona que es cristiana, que es su suegro, tiene el deseo siempre de que cuando está haciendo una celebración acerca de su cumpleaños, el ambiente sea cristiano, aunque invita a gente que no es cristiana. Entonces invitó a personas, un ex homeless, a personas que cantaban música mundana, pero que les pidió que cantara música cristiana y estuvieron ahí cantando música cristiana. Y uno dice, ¿y esto está bien? Y bueno, él invita a todas estas personas para alcanzarlos para Cristo Jesús. ¿Cuánto decimos amén? Y en medio de todo eso me dice, bueno, yo ni sabía, porque primera vez él no viene a esta iglesia, ¿sí? Pero él me dijo, pastor, usted que vino al cumpleaños, pues yo iba solamente y me volví a mi casa. En realidad teníamos algunas cosas que hacer y veníamos con un montón de cosas hechas y dije, mirá, disculpame, no vamos a quedarnos mucho. No, pastor, me dijo, yo necesito que usted predique la palabra. Dije, bueno, ok, entonces ya sí nos vamos a quedar. Así que me puse a un costado a preparar la palabra y cuando estoy allí predicando la palabra del Señor, una persona, ¿sí?, que estaba ahí sentada, una persona que no creía en Dios, ¿sí?, dijo, de repente interrumpió no interrumpiendo a mí, empezó a hablar mientras yo hablaba y yo la veía que estaba hablando con otra persona y hablaba y no paraba. Entonces le pregunté, ¿cuál es el problema? Y me dice la persona con la cual estaba hablando, no, lo que pasa es que ella no cree en Dios y odia a Dios. ¿Cómo que odia a Dios? Sí, lo que pasa es que su hija se murió y entonces ella odia a Dios y la mujer había venido medio de una vida muy, muy difícil, alcohólica y demás, de alcoholismo y cosas así. Entonces paramos la predicación y comencé a hablar con ella directamente. Y hablar, ¿por qué decía que odiaba a Dios? Bueno, es que lo culpaba a Dios por las cosas que había pasado en su vida. Y esta era la gran ignorancia del tema, o sea, ¿por qué Dios permitió que mi hija se muriera? ¿Sí? ¿Por qué Dios permitió que yo estuviera en alcoholismo? Aunque no lo dijo, pero era un poco la mentalidad. Entonces lo que estamos hablando no es teología de hace 2000 años atrás. Son cosas que te pueden pasar en cualquier momento cuando te acercas a una persona y te empieza a hacer este tipo de cuestionamiento. ¿Cómo usted cree en Dios? Si Dios hizo esto, aquello, lo otro. Y uno dice, ¿cómo? Esperemos un poquito. ¿Dónde sacas de que Dios creó la enfermedad por la cual murió tu hija? O tu hijo, o ese accidente, o esa maldad, o ese alcohólico que llevó por delante a tu familia y la mató toda. ¿Y dónde sacas eso? No está en la palabra de Dios. Porque Dios no es el creador de estas cosas. ¿Ok? ¿Sí? Y después si usted quiere, pregúntele a Joan si todavía le pica la curiosidad de saber qué pasó con todo eso. ¿Ok? Pregúntele a Joan. Ok. Entonces, Deuteronomio 25, 16 dice, porque abominación es a Jehová tu Dios, cualquiera que hace esto y cualquiera que hace injusticia. Santiago 1:13 decía, cuando alguno es tentado, no diga que es tentado de parte de Dios, porque Dios no puede ser tentado por el mal, ni Él tienta a nadie. ¿Amén? Entonces, para que un pecado sea pecado, tiene que haber un acto libre de parte de la persona. O sea, un acto voluntario, un conocimiento acerca de lo que es pecaminoso. Para que algo sea pecado tiene que haber un conocimiento de parte de la persona, ¿sí? Un acto libre de parte del responsable, alguien que entienda la diferencia entre el bien y el mal. Y esto también tiene que ver con cosas que son muy actuales. Por ejemplo, un niño de 1 año tiene conocimiento acerca del bien y del mal. Una persona que nace con algún tipo de atraso mental, ¿tiene conocimiento del bien y del mal? De repente un
muchacho, una muchacha que tiene un problema de demencia, ¿sí? Y en un acto de demencia mata a alguien sin conocimiento del bien y del mal. ¿Es responsable? ¿No es responsable? ¿Hasta qué grado es responsable? ¿Sí? ¿Cómo lo juzgará Dios? Bueno, definitivamente yo le puedo dar ya una respuesta. Yo no sé cómo lo juzgará Dios, ¿sí? Porque Dios es justo y yo no. ¿Ok? Entonces Dios mirará el corazón, mirará el conocimiento del bien y del mal y el grado de responsabilidad que esta persona tenga. Y esto tiene que ver también con mamás que están de repente preocupadas porque tuvieron un niño y ese niño murió y nunca recibió a Cristo Jesús. ¿Y dónde va ese niño? ¿Sí? Y los católicos inventaron algo de lo cual después dijeron que no era verdad, ¿sí? O que no era real, ¿sí? Ellos inventaron la institución del limbo. Entonces le preguntaban, bueno, ¿dónde va el bebé que de repente murió a los días de nacido o el momento de nacer? ¿Sí? ¿Dónde va este bebé? Y ellos hablaron de un limbo, un lugar en donde estos bebés iban. Y después tuvieron que decir hace unos años atrás que el limbo no existía. Era mucho más importante o más, no diría honesto, porque no quiero hablar de deshonestidad, pero hubiese sido mejor decir, realmente no podemos juzgar, no podemos decir cómo juzgará a Dios, pero sí también entendemos que Dios es un Dios justo. Entonces a un muchacho, un niño, una persona adulta que tiene este tipo de atraso mental en donde son personas que por ahí no pasan la categoría de 2 o 3 años de conocimiento y bueno, y de repente le ocurre, hacen algo que creen que es un juego sin conocimiento del bien y del mal. Y uno dice, ok, será juzgado de la misma manera que una persona que de repente asesina con pleno conocimiento de lo que está haciendo, ¿sí? ¿Será la misma forma que Dios lo juzgará? Mire qué actual que es todo. Entonces, ¿a qué llamamos pecado? Y por eso le di este tema, esta frase que es muy importante que la retengamos, en el sentido de que es un acto libre de una persona que tiene conocimiento del bien y del mal y que opta por hacer el mal. ¿Sí? Adán y Eva tenían conocimiento acerca de la maldad. Dios le había dicho que de cualquier árbol del huerto podían comer, excepto del árbol del conocimiento del bien y del mal. De él no podían comer. Ciertamente moriráis, le dijo el Señor. O sea, el Señor les había advertido acerca de que no podían comer de ese árbol. De todos los demás sí, pero no de ese. Entonces tenían conocimiento acerca de la voluntad de Dios, sabían lo que Dios quería, tenían conocimiento acerca del bien y del mal. No lo habían practicado, pero sabían lo que era. Mire qué interesante. Porque el carácter se perfecciona de otra manera, pero ellos tenían conocimiento acerca de que había algo que estaba mal, pero no habían practicado la maldad. Cuando caen, practican la maldad y pervierten, desobedecen un mandato de Dios que les había mandado no comer de ese árbol. Y ahí está justamente este agente libre que con conocimiento del bien y del mal decide desobedecer a Dios. ¿Ok? Una de las preguntas más, no más importantes, pero una de las preguntas que está en el corazón y en la mente de muchos es el pecado permitido por Dios. ¿Por qué Dios permite el pecado? Es una de las preguntas que todo el mundo se hace, ¿no es cierto? ¿Por qué Dios, que es el creador de todas las cosas, pero que no crea el pecado, permite que el pecado pudiera entrar en el mundo? Él pudiera haber dicho, no, yo no soy soberano, yo puedo parar cualquier tipo de cosa. De hecho, paró a Satanás mismo, ¿sí? Cuando Satanás quiere hacer un mal sobre Job, Dios le dice, ok, puede hacer esto, aquello, lo otro, pero tal cosa no puedes hacerlo. O sea que el mismo Satanás tiene que pedirle, y esto lo he escuchado en más de un sermón, que el mismo Satanás tiene que pedirle permiso a Dios. O sea que eso no lo va a venir a aprender el instituto, pues espero que ya lo sepa. ¿Ok? Pero tiene que pedirle permiso a Dios para hacer ciertas cosas,
Y uno se pregunta, ¿por qué entonces permitió que el hombre fuera tentado en el huerto del Edén? ¿Por qué no frenó eso? Hubiese sido todo tan simple si no habría razones de un Salvador, no habría razones para un derramamiento de sangre, no habría razones para enviar a su Hijo, no habría razones de tanta maldad que hay en el mundo y tanto sufrimiento que hay en el mundo. Podría habernos evitado todo ese tipo de cosas. ¿Sí o no? ¿Nos interesa la respuesta? Bueno, qué bueno. Para eso está acá. A Dios nada lo toma inadvertido. A Dios nada lo toma por sorpresa. O sea, no es que de repente Dios crea al hombre, Satanás se revela y Dios dice, ¿qué vamos a hacer ahora? Mirá, se me reveló. Y yo que lo había vestido tan bien. Y que piedras preciosas lo había hecho de la vestidura. Y se me reveló. Ah, mirá vos, ¿qué hacemos ahora? ¡Wow! Mirá, ahí está. Está hablando a través de la serpiente. No, espero que Adán y Eva me respeten y me... está comiendo de largo. ¿Usted se imagina a Dios de esta manera? O sea, si Dios tiene ciertos atributos que nosotros ni los tenemos, que son atributos absolutos, que son solamente de Dios, ¿sí? Como es uno de ellos, omnisciencia. Él sabe todo, todo. Él no tiene ni presente, ni pasado, ni futuro. Nosotros tenemos un presente, un pasado y un futuro. Nosotros tenemos que mirar las cosas de ayer, hoy y mañana. Pero Dios no tiene estas cosas. Dios está en todo lugar. Y cuando decimos todo lugar también significa en mi pasado, en mi presente y en mi futuro. Ya Dios sabe todas las cosas. Nada lo toma de sorpresa. Entonces, ¿por qué a Dios que nada lo toma de sorpresa? ¿Por qué Dios, que es omnisciente, que conoce todas las cosas, de repente permite que el hombre y la mujer sean tentados y permite y sabe también que a través de esa tentación va a venir la caída y que va a llevar siglos de calamidad que todavía hoy estamos viviendo? ¿Por qué Dios permite ese tipo de cosas? No estaba inadvertido, no está tomándolo por sorpresa, pero de repente Dios lo permite. ¿Sí? ¿Por qué es esto? Primera cosa, el reconocimiento divino de la libre elección del hombre. Es una de las respuestas. O sea, Dios quiere un grupo y levantar un pueblo de personas redimidas, de personas que habiendo experimentado la maldad deciden alejarse de la maldad, de personas que buscan desesperadamente en la libre elección elegir por Dios y rechazar el mal. Dios no quiere un montón de maquinitas nada más, y no creó ninguna criatura. O sea, cuando estamos hablando de ángeles, arcángeles, querubines, serafines e incluso el hombre, los creó con la posibilidad de poder decidir, ya sea por Dios o en contra de Dios. Si no hubiera posibilidad de elección, seríamos maquinitas nada más que lo único que podríamos hacer son las cosas buenas. Entonces Dios tendría un montón de robotitos que solamente saben decir yes y jamás no. ¿Sí? Y el amor se perfecciona también en medio de la elección. Yo puedo elegir amar como puedo elegir odiar. Puedo elegir estar toda la vida con mi esposa o puedo elegir en algún momento de mi vida tener otro tipo de elección. En definitiva es una elección. Y el carácter de las personas se van formando a través de las elecciones que tenemos día tras día. El carácter no es formado porque sencillamente Dios me lo forma. Dios por su gracia me envía un Salvador. Dios por su gracia me perdona porque no lo merezco. Dios por su gracia me bautiza con los dones. Dios por su gracia hace que yo pueda ser instrumento en las manos de Dios para actuar en los dones de Dios. Pero hay algo que Dios no hace en mí. El carácter es formado a través de decisiones que tomo diariamente. Cuando elijo por Dios, mi carácter va siendo santificado día tras día. Mi ser, todo mi interior va siendo transformado día tras día a la imagen de Cristo Jesús. Amén.
Si no tuviéramos esta posibilidad, Dios no tendría un pueblo de seres redimidos que buscan que su carácter sea santificado y caminar con Dios. Tendría un montón de gente que solamente pudo decir sí. ¿Y en dónde se perfecciona el amor? ¿Y en dónde el carácter? ¿Y dónde está la santidad? Como le dije anteriormente, hay algo que Dios es amor. Y Él busca gente que le ama. Pero la gente que le ama tiene que tener la opción de no amar. Porque si no tiene la opción de no amar, solamente puede amar. O expresar un sentimiento que definitivamente está muy lejos del amor. ¿Sí me entienden? ¿Ok? Entonces, el reconocimiento divino de la libre elección del hombre. ¿Sí? El hombre elige por Dios. Tiene otra opción, pero elige por Dios. ¿Amén? ¿Sí? El propósito divino de Dios, como dice en el libro, es asegurar para su propia gloria una compañía de seres que estén poseídos de la virtud, que es el resultado de una victoria sobre la maldad, libremente elegida. Si yo no tengo la opción del mal, no hay una opción libremente escogida, porque no tengo opción. ¿Amén? Segunda cosa, ¿por qué el pecado es permitido? Por el valor específico de seres redimidos. El valor de seres redimidos. O sea, podría haber creado Dios un montón de, como dije anteriormente, de robotitos o de seres sin capacidad de poder caer, sin capacidad de poder equivocarse, sin capacidad de poder desobedecer. Entonces, ¿sí? No tendrían valor. ¿Sí? Porque el valor viene de aquel que vive en mí. ¿Cuántos dicen amén? Pero aparte el valor viene también de la opción que hago entre la maldad o la bondad. Jesús viene a mi vida, da su vida por mis pecados, me redime del pecado, expía mis culpas o mi castigo, mi sanción, paga por mí, pero después tenemos un camino que transitar, ¿sí o no? Y ese camino es diariamente esa opción entre el bien y el mal, en donde el viejo hombre, ¿sí?, se quiere tomar control, y en donde debemos someter a ese viejo hombre, ¿sí?, al Espíritu Santo que vive en mí, obedeciendo a Jesús a través del Espíritu que me capacita y me fortalece para obedecer al Señor. Pero sigue siendo una opción. Porque aún siendo seres espirituales, pregunta, ¿quién de acá que ha sido lavado por la sangre de Cristo Jesús, seres espirituales llenos del Espíritu Santo, ¿sí?, siendo casa del Espíritu Santo, casitas de barro, como decía alguien, ¿sí? ¿Quién puede decir acá, pastor, desde que recibí a Cristo, estoy colgado de la nube? ¿Sí? Jamás he pecado, jamás, nunca. Esto sería grandioso. Pero dice la palabra de Dios que quien dice que no peca, le hace a Dios mentiroso. Y esto no significa entonces, vaya a pecar libremente, no se haga ningún problema, ¿sí? No. Pero sí hay una lucha. Y en esta lucha se desarrolla la opción. Amén. Y al que venciere, porque hay que vencer. Si ya soy cristiano, si ya tengo a Cristo en mi corazón, porque todos los días está esta opción. Y entonces todos los días me levanto, como decía el otro día el domingo, que estaba predicando acá, me miro al espejo y al primero que tengo que vencer no es al diablo, es al que está ahí enfrente, el que se refleja en el espejo. ¿Sí? A la carnalidad que vive en ese sujeto que se refleja ahí. Al viejo hombre. ¿Sí? Ok, entonces eso hace que tengamos un valor específico como seres redimidos, porque resistimos al diablo y resistimos la maldad. Amén. Son almas redimidas por el sacrificio de Cristo Jesús, dado en la cruz del Calvario, obtenidos al precio de Dios.
Porque Jesús es Dios. Por lo tanto, es el precio de la sangre derramada, es la sangre de Dios. ¿A quién ofendió Caín y Abel? Es Caín y Abel. ¿A quién ofendió Adán y Eva? ¿Y quién podía pagar por la ofensa? Solo Dios. La ofensa era contra Dios. ¿Podía alguien menor a Dios pagar por la ofensa? No. Debía ser Dios mismo. Entonces, ¿por qué el valor específico de seres redimidos? Porque es la sangre de Dios que es vertida para el perdón de los pecados. Amén. Tercero, la adquisición de conocimiento divino. Estamos hablando de por qué el pecado es permitido. La adquisición de conocimiento divino. O sea, el hombre, Dios conoce el bien y el mal, ¿sí o no? Escuche lo que dije. Dios, yo dije que Dios practica, Dios conoce. Dios sabe lo que es el mal. O sea, no es que Satanás abrigó la maldad, entonces Dios conoció lo que era la maldad. No, ya Dios tenía conocimiento acerca del bien y del mal. Una cosa es conocimiento y otra cosa es practicar. ¿Sí? El hombre podía haber quedado en un grado de conocimiento. Podría haber conocido lo que era la maldad a través de Satanás, porque Satanás había pecado y él era el agente de maldad. Entonces podría haber conocido sin necesidad de haber comido del árbol. Pero comió del árbol que Dios le mandó no comer. Entonces ese conocimiento que podría haber tenido se transformó en una práctica de maldad. ¿Sí o no? Entonces ya el hombre no solamente conoció la maldad como un concepto allí que estaba alejado de él, sino que conoció la maldad porque la practicó y la practica. Entonces el conocimiento es práctico, más allá de teórico. ¿Sí? ¿Sí o no? Y estamos hablando de la adquisición de conocimiento divino. El pecado es permitido porque Dios permite que el ser humano tenga un conocimiento de la maldad y pueda practicar, aunque no lo lleva a practicar, pero pueda practicar la maldad para que pueda tener un conocimiento acerca de Dios. Cuando usted peca, lo ve a Dios bailando, saltando y diciendo, ¡qué bueno! ¿Qué es lo que percibe? Aún sin tener a Cristo en su corazón. ¿Sí? Cuando aquellos hombres salen, ¿sí?, a engañar a sus mujeres o las mujeres a engañar a los hombres, cuando vemos nuestros hijos que nos mienten descaradamente enfrente de nuestra cara, ¿sí?, cuando vemos que este tipo de cosas pasan, cuando nosotros mismos hacemos ciertas injusticias, tratamos mal a la gente, ¿sí? ¿Qué es lo que nos produce el pecado? ¿Nos produce alegría? ¿Qué nos produce? Tristeza. ¿Qué más nos produce? Vergüenza. ¿Qué más nos produce? ¿Cómo? Remordimiento. ¿Qué más nos produce? Decepción. ¿Qué más nos produce? Vacío. ¿Alguno habrá pensado alguna vez, aún sin conocer a Cristo Jesús, sin tener un conocimiento acerca de Dios, que las cosas que estaban haciendo cuando estaban en pecado ofendían a Dios? ¿No? ¿Seguro? ¿Seguro? Seguíamos haciéndolas. ¿Cuántas veces, aún sin ser cristianos, le dijimos a Dios, Señor, perdonadme? Quizás usted no, pero quizás otros sí. ¿Sí? Ay, Dios, que no se entere mi esposa. Caminando de la cantina a la casa con un olor a alcohol que te morís y tratando de agarrarse de algo porque te caes. Ay, que mi esposa esté durmiendo, Señor. Y ese tipo totalmente alejado de Dios, pero clamando a Dios. Ay, Dios mío, ayúdame. Ay, esta hija mía. Ay,
Diosito. Ayúdala, Dios. Hasta rezábamos sin conocer a Dios para que se llevara a Dios a alguien que estaba sufriendo. Llévatela pronto a la abuelita para que no sufra, pobre abuelita. O sea, cuando nosotros estamos experimentando también la maldad, tenemos un conocimiento acerca de cómo Dios se siente acerca de la maldad. Usted fíjese que cuando Adán y Eva pecan, lo primero que hacen, es cubrirse porque están desnudos delante de Dios. Algunos suponen, y después lo vamos a ver, que lo que los cubría Adán y Eva era ese Shekinah, esa presencia de Dios. ¿Se acuerda Moisés cuando baja de allá del Monte Santo y dice que la gente no lo puede mirar a causa de que reflejaba parte de la gloria de Dios? La gloria de Dios se le llama el Shekinah de la gloria de Dios. Se habla acerca, algunos estudiosos, como una nube. Quizás algunos dicen que las vestimentas de ellos eran una nube que los cubría en su desnudez, ¿sí? Y no una nube que andaba la nubecita detrás de ellos, sino ese Shekinah de estar todos los días en la presencia del Señor. Pero de repente pecan. Y la presencia de Dios y ese Shekinah se aparta de ellos. Y ellos se dan cuenta que están desnudos. Y entonces, ¿qué hay que hacer? Hay que vestirse. ¿Y qué más hay que hacer? Y hay que esconderse. O sea, el pecado siempre actúa de la misma manera. Lo primero que haces cuando pecas es tratar de esconderte de Dios. Pero de Dios no te puedes esconder. Entonces, ¿por qué esa necesidad de esconderse? ¿Por qué esa cosa de que llegas a una casa y estás golpeándole la puerta y mire, ¡no, se ve la puerta! ¡Son los aleluya! ¿Por qué? Si no le estás queriendo matar a los hijos, no estás queriendo violar a nadie, lo único que le llevas es una palabra que puede ser salvación, que puede ser sanidad. ¿Por qué entonces no? Porque eso me lleva a que yo tenga que tomar una decisión. Y yo reconozco que estoy haciendo cosas que están mal. Entonces viene alguien a quererme llevar una decisión de tener que renunciar a esto, ¿sí? Para poder acercarme a Dios. Porque a Dios lo veo allá lejos. Esa es la percepción que tengo. Aunque Dios no está lejos, es la percepción que tengo. Dios no me puede perdonar. Yo sé que algunos dijeron no, pero yo sé que muchas de la gente que muchas veces le predicamos la palabra, nos dicen de frente, es que Dios no me puede perdonar. Es que yo no quiero ir a la iglesia porque yo sé que camino fuera de la voluntad de Dios. Yo no quiero, quizá no me lo dicen tan teológicamente hablando. Pero me dicen directamente, no es el momento todavía. No es el momento. No. Sí, alguna vez, sí, compadre, ahí algún día voy a ir, sí. Y nunca aparecen. Porque el pecado trae el conocimiento también de que Dios es santo y no comparte ese pecado conmigo. Entonces el pecado me sirve también para conocer cuál es la reacción de Dios, qué siente Dios con respecto a esas cosas. Puedo llegar a entender la ira de Dios, puedo llegar a entender el castigo de Dios. Cuando seamos juzgados, bueno, yo no voy a ser juzgado ahí, espero que usted tampoco, pero cuando estemos frente al gran trono blanco, ya no estoy hablando de juicio por obras, cuando el Señor levante a su pueblo, no estoy hablando del juicio final. El juicio en donde, ¿sí?, Satanás va a ser lanzado al lago de fuego, la muerte es lanzada al lago de fuego, de este juicio estoy hablando. Dice que todos los muertos, grandes y pequeños, estarán frente a Dios. Y se abrirán los libros, y todo aquel que no fue encontrado en el libro de la vida será echado al lago de fuego. O sea, cuando el libro se abra y esté frente a la presencia de Dios, ¿sí?, ninguno de nosotros, otra vez, ¿por qué uso este término? Ninguno de ellos van a poder decir que el juicio es injusto, que no saben por qué son juzgados de esa manera, que no entienden por qué haciendo lo malo ofendían a Dios, porque hay un conocimiento en nosotros que sabe esas cosas, aunque no hayamos leído jamás la palabra del Señor. Algunos lo buscan en otro tipo de religiones y en otros dioses, pero todos tienen una mente y una conciencia que los acusa.
y que los acusa diciéndole estás haciendo lo malo. Claro, algunos lo buscan en Alá, otros lo buscan en quién sabe qué. Gracias a Dios que nosotros amamos al Dios verdadero. Pero la búsqueda del hombre de hacer lo bueno está en todas las culturas y en todas las religiones. ¿Sí? ¿Sí o no? Por eso que cuando un musulmán usted le pregunta y dice, no, estos son extremistas, estos no son de nosotros. Nosotros buscamos lo bueno, nosotros queremos dar limosnas, nosotros queremos ayudar a la gente. Eso es lo que queremos. Ok, valor específico de seres redimidos. La adquisición del conocimiento divino. La instrucción de ángeles. Los ángeles que nunca cayeron, nunca experimentaron la maldad. Jamás. Los ángeles caídos, claro que experimentaron la maldad, porque cayeron. Pero los ángeles que no cayeron, si las 2/3 partes de los ángeles, porque 1/3 parte cayó, 2/3 partes no, estos ángeles jamás conocieron la maldad, ellos no practican la maldad, pero ven las consecuencias positivas de su elección. Eligieron por lo bueno y ven cuando el hombre elige por lo malo las consecuencias que tiene el hombre a través de su elección. Ellos pueden mirar la conducta de los hombres y aprender de la conducta de los hombres. ¿Sí? Esto es otro de los temas de por qué Dios permitió el pecado. Pecado permitido por Dios, la instrucción de ángeles, para que los ángeles conozcan también. ¿Ok? Dice la palabra de Dios en Efesios 3:10, para que la multiforme sabiduría de Dios sea ahora dada a conocer por medio de ¿quién? Por medio de la iglesia. ¿Quién es la iglesia? Por medio de nosotros a los principados y potestades en los lugares celestiales. Dice 1 de Pedro 1:12, a estos se les reveló que no para sí mismos, o sea, no para los ángeles, se les reveló a los ángeles que no era para ellos, sino para nosotros, administraban las cosas que ahora os son anunciadas por los que han predicado el Evangelio por el Espíritu Santo enviado del cielo, cosas en las cuales anhelan mirar los ángeles. Se acuérdese que los ángeles no son omniscientes, no saben todas las cosas, tienen ciertas capacidades, pero la omnisciencia no es un atributo de parte de los ángeles. Hay atributos absolutos y atributos morales. Los atributos absolutos son los que solamente tiene Dios. Los atributos morales son los que Dios comparte con el hombre. Por ejemplo, un atributo moral es el amor. Dios nos envía a amar porque Dios comparte ese atributo con el hombre. Nosotros imperfectamente amamos y de repente tenemos un amor filos, ¿sí? O un amor eros, y tenemos el amor erótico por el cual sentimos atracción por una mujer, tenemos el amor filos por nuestros hijos, nuestros amigos, pero Dios nos manda a tener un amor ágape, ¿sí? Que es aquel amor desinteresado. Pero sea ágape, sea filos, sea eros, lo que sí podemos decir que Dios comparte este amor con los seres humanos y con la capacidad de poder amar, ¿sí o no? Otra de las cosas, Dios comparte la santidad. Dios nos manda a ser santos, ¿sí o no? Si no nos mandara a ser santos, esto significa de que no lo compartiría con el hombre. Pero Dios, al reclamar santidad de nosotros, significa que aquel atributo que tiene Dios también está en el hombre, la posibilidad de ser santo, la posibilidad de amar como Dios ama. Esto está en el hombre. Pero hay atributos absolutos que Dios no comparte ni con los ángeles. Uno de ellos es justamente la omnisciencia. Solamente Dios sabe todas las cosas y mira tu corazón y puede conocer tu corazón y puede conocer pasado, presente y futuro. Esto no tiene nada que ver con Satanás. Satanás no conoce nuestro futuro, ni por casualidad lo conoce. Por eso cuando ibas a un santero, hechicero, brujo, cosa por el estilo,
¿sí? O la gitana esta que vienen y te leen las manos, ¿sí? Vienen influidas por espíritus inmundos que le dicen tu pasado y tu presente, pero no el futuro. Entonces te dicen, veo en la línea de su mano que usted ha tenido un grave accidente. ¡Oh! ¡Wow! ¡Qué bárbaro! ¿Cómo sabe? Veo también acá que usted es tal cosa. O va con esta brujita y con la ferita y sí, veo que tienes una novia por ahí que... ¡Uy, qué bárbaro! ¿Cómo sabe? Porque saben tu pasado y tu presente. Pero cuando empiezan a decirte, y te vas a casar, y te va a pasar esto, ¿sí? No le voy a invitar a que lea, ¿sí? Pero ahí están esas revistitas en donde le dicen lo que va a pasar con este y con aquel y con el otro y los artistas famosos, y este año va a ser el año de las grandes cosas, y de repente ahí se toma un avión y se estrella contra una montaña y se acabó, ¿sí? Y el futuro, anda a verlo, ¿no es cierto? El futuro, saber dónde fue parar, ¿sí? Sí. En México hay uno que le llaman el brujo mayor. Uh-huh. Él ha adivinado a ciertos artistas, por decirlo así, Uh-huh. se dedica más. Y esos demonios que infunde, si resulta cierto, es adivinación. Es adivinación pura y exclusivamente, o sea, así como resaltan, ¿sí? Yo puedo agarrar a todos ustedes y decirle, tú vas a tener éxito. Un desastre. Vos vas a ser una gran artista, vos vas a ser ¿sí? En el teatro te vas a destacar, ¿sí? En la tecnología vas a ser... O sea, llega un momento, si yo soy vivo, yo no voy a decir que este que le dijo que iba a ser un éxito fue un fracaso total. No, pero si aquel tuvo éxito en la tecnología, Javier Kosaki dijo que Eduardo Betetto iba a tener, y ahí sale con los grandes titulares. Y tú dices, qué bárbaro, Javier, ¿cómo? Qué bárbaro. Hay que ir, pero jamás te van a contar los fracasos. ¿Sí? Eso como ahora que están con me viene a la mente, ¿no? Pero como lo de la bota de oro, ¿no? Ahora que están por ver quién es el mejor jugador del mundo. Entonces hay dos periódicos españoles que a mí me gusta mucho seguir. Uno es Marca y el otro es Sport. Entonces todos los días los leo. Entonces Marca, que apoya a Real Madrid, todos los días está hablando todas las grandes cosas que hace Ronaldo. Y Sport está todos los días hablando de las buenas cosas que hace Messi. Entonces, claro, nadie va a marcar lo que hace mal. Todos están marcando lo bueno. Entonces eso es lo que pasa también. Entonces, son espíritus incluso engañadores. O sea, tenemos que hablar y tenemos que pensar que esto es una lucha espiritual. Entonces, no solamente esta gente maneja un marketing y sabe cómo hacer las cosas, sino que aparte después genera muchísimo dinero. Pero aparte de eso, o sea, hay gente, escúchame, que no da el diezmo en la iglesia, pero antes de conocer a Cristo pagaban $1.000 para ir y que le leyeran la suerte. ¿Sí? O hoy va a la iglesia y les cuesta dar $1 y antes pagaban para hacer una limpia a alguien, ¿sí? Y decenas. O sea, es un dinero increíble que se mueve a través de ese tipo de cosas. ¿Ok? Pero, vuelta, ¿no? Es un marketing armado también con eso. Claro que yo no digo que no acierte, pero lo que sí le puedo decir es que no conocen el futuro. Entonces, que acierten o no acierten, cómo le hacen, a mí me tiene sin cuidado. Lo que yo sé es que no conocen el futuro. Y en eso englobo a Satanás también, porque los ángeles, que son seres creados, tampoco conocen el futuro. Podemos decir, ¿pueden ciertas cosas? ¿Tienen potencia? Sí. ¿Tienen poder? Sí. ¿De dónde le viene la fuerza? Bueno, es una fuerza sobrenatural. Algunos de nosotros hemos podido mirar a veces cuando una persona es poseída, que esa persona tiene una fuerza descomunal, porque hay un espíritu inmundo que está actuando en la vida de la persona. Entonces, evidentemente, podemos hablar de una cierta fuerza física, ¿ok? Pero también eso no nos debe asustar, porque nosotros tenemos el Espíritu Santo que obra en nosotros y también nos da un poder sobrenatural de poder parar a ese espíritu inmundo en el nombre del Señor. Tiene que sujetarse, ¿sí? Es como hoy en día se predica mucho estos pastores que predican que Dios se mueve sobre el natural.
esto fue sobrenatural. Esto fue sobrenatural. Yo vi otra prédica que eso no es bíblico, lo sobrenatural, porque lo de Dios es espiritual. El hombre natural dice no percibe las cosas del espíritu, porque para eso es pura, espiritual todo lo discierne. Entonces lo de Dios es espiritual. Y hoy muchos pastores dicen lo sobrenatural. Un brujo puede hacer cosas sobrenaturales. Dios hace lo espiritual solamente y nadie más lo puede hacer. Entonces hay magos, hechiceros que hacen magia. Esas son cosas que son sobrenaturales. Y yo veía esta prédica que tengo a esta conclusión de que sí es cierto, lo sobrenatural no es bíblico. No sé qué es su referencia. Tendríamos que mirar el concepto de sobrenatural, ¿no? Porque en realidad lo que estás diciendo es un problema semántica. ¿Cómo conceptuamos, o sea, cómo definimos sobrenatural? ¿Ok? Sobre lo que está sobre la naturaleza. Si yo tengo que mirar que hay algo que está sobre la naturaleza, tengo que decir que Dios es sobrenatural, porque Él está por encima de la naturaleza creada por Él. Entonces, semánticamente hablando, no encontraría ningún tipo de problema de decir que Dios es un Dios sobrenatural, porque no está limitado por la naturaleza. Porque Él quiebra las leyes de la naturaleza. Y las quiebra de tal manera que cuando llamamos algo milagro, es un quiebre de una ley natural. Entonces, esto significa que sí, pues evidentemente Dios está por encima de ese tipo de cosas. Ahora, yo no sé si llamaría sobrenatural, yo al contrario diría esto, yo no sé si llamaría sobrenatural a lo que los brujos hacen, porque los brujos no pueden intervenir sobre leyes naturales, no tienen poder para poder intervenir sobre este tipo de cosas. O sea, de repente una ley natural es que el río fluya, pero una ley que está por encima de la ley natural es que de repente ese río deje de fluir, o ese mar deje de fluir, cuando alguien pone el pie sobre ello, de repente deja de fluir. Cuando de repente hay una guerra y clama un general del ejército de Dios que se alargue el día, no se puede alargar un día tiene 24 horas, sin embargo dice la palabra de Dios que ese día se alargó y este general pudo, ¿sí? ¿Quién fue el general? ¿Cómo se llamaba? Josué. Elías oró y fuego cayó. Oró Josué, o algunos cantan oró José, pero José oraba, pero no fue esa parte, ¿no? Oró Josué, ¿sí? Y el sol se paró, ¿ok? Y algunos se preguntan, ¿el sol se puede parar si en definitiva los planetas giran alrededor del sol? I don't know cómo lo podamos interpretar, pero lo que sí es que un día fue mayor que otros días, o al menos hubo claridad mayor de la que había generalmente. Entonces algo pasó. ¿Y qué es esto? Es un quiebre de una ley natural. Jesús caminando sobre el agua es un quiebre de una ley natural. Jesús resucitando a personas es un quiebre de una ley natural, porque el que murió, murió. Entonces, este tipo de cosas es sobrenatural, está por encima de la naturaleza. Por eso decimos que Dios, y estos son términos teológicos, déjeme pensar en este término. Sé lo que significa, no me acuerdo la palabra. Yo mismo me puse en el embrollo. Dios está en la creación, pero también está más allá de la creación. Estos son lo que significa. Ahora déjeme pensar en la palabra. Trasciende la creación, sí, pero es un término teológico. Ya, es cierto, sí, tenés razón. Trascendente, y el otro término es inmanente. Inmanente significa que Dios está en la creación, está dentro de la creación. Por lo tanto, puede estar dentro de mi corazón. Pero también es un Dios trascendente. Gracias al teólogo Eduardo Beteto, nos ha ayudado, ¿sí? En la clase de ayer. Mirá vos. Ok. Un Dios trascendente, un Dios inmanente. O sea, este Dios trascendente está por encima de la naturaleza. Se expresa a través de la naturaleza. Porque tenemos conocimiento acerca de Dios a través de la naturaleza. ¿Sí? Pero es un conocimiento imperfecto. Un árbol no me dice nada acerca del sacrificio de Cristo Jesús en la cruz. Me puede decir que alguien lo creó, una gallina no me dice nada acerca de mi pecado. Pero sí me dice acerca de que hay un creador con un diseño que ha creado las cosas de cierta manera sobre leyes naturales.
una de las cosas, y yo sé que me estoy desviando, pero una de las cosas es que el que investiga y descubre, bien está puesta la palabra, descubrió. Algo que estaba cubierto, o sea, yo de repente puedo abrir esto y descubrir y ver lo que hay adentro. Pero lo que hay adentro ya existe. Yo no sabía que existía, pero ahí estaba. Entonces estos grandes genios que vemos todos los días descubren. ¿Qué descubren? Descubren las leyes de la naturaleza dadas por Dios. O sea, de repente cuando viene un Einstein o cuando viene alguno de estos genios y descubren ciertas cosas, ciertas leyes naturales, esto lo único que viene a probar es que hay una ley natural dada por Dios. Einstein, cuando descubrió la ley de gravedad existió desde que el Señor la creó. Y la puso bajo una ley que las cosas iban a ser atraídas y por eso, gracias a Dios, lo creó de esa manera, porque si no saltaríamos por el aire mientras la Tierra da vuelta, saldríamos todos despedidos. ¿Sí? No habría un mar que se contuviera, no habría una Tierra, no habría nada de esto, porque no hay gravedad. No habría un Sol que está atrayendo los planetas, que giran alrededor de él, etcétera, etcétera. No me voy a explicar de cuestiones físicas, pero lo que me refiero, hay una ley. La ley fue creada por Dios. Viene Einstein y mira cierta cosa que sucede y dice, oh, ¿por qué son atraídos los elementos? ¿Qué habrá algo? Y, la ley de gravedad, y pum, la larga. Pero Dios también puede parar la ley de gravedad. O sea, la ley la hizo Él. Esto es lo sobrenatural. Que Dios pueda actuar sobre sus propias leyes naturales y frenarlas. Por un momento, por un tiempo. ¿Sí? Dios puede hacer que caiga lluvia de abajo para arriba. Y cuando dice que abrió, cuando fue el diluvio, el agua no salía de arriba. Salía de todos lados, hasta debajo de la tierra venía el agua. Entonces es una quiebra de una ley natural. ¿Sí? Bueno, ¿nos tomamos el recreo? ¿Qué les parece? Pues son 10 y tomamos unos 10 minutos hasta las 20, tómense un café, charlen un rato y seguimos adelante. Dios les bendiga.